Santo, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, aleluya. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor. Te glorificamos, mi Dios amado. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Tú, mi Dios, que nos da fuerzas día a día, Padre. Que nosotros cuando estamos cansados en nuestro día, tú, mi Dios amado, nos da nueva fuerza, nos llena con tu Espíritu Santo, nos redarguye, nos mantiene caminando junto a tu presencia. Padre, gracias. Gracias, Señor amado, por ese aceite fresco que nos da día a día, que nos da fuerza, Señor. Gracias, Padre, porque en ti hay paz, en ti hay salvación, en ti hay verdad. Oh, gloria a Dios. En ti hay justicia. Te agradecemos, Señor, por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos has concedido. Nos ha librado de la muerte, de la peste. Gracias, Padre. Oh, gloria a Dios, aleluya. En ti, Señor, está puesta nuestra fe. Gracias, mi Dios. Gracias. Que tu Espíritu Santo tome el control, el dominio de todo. Y nos utilice, Padre. Que podamos llevar tu palabra a día, a tiempo y afuera de tiempo, Señor. Te glorificamos, Padre. Te glorificamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Todo esto te lo pido, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria a Dios, aleluya. Hoy seguimos en los Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios, aleluya. En el versículo que a continuación estaremos en el 15, el versículo 15. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circundáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos
otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, ellos, lo que sucedía en ese entonces es que habían algunos que enseñaban sobre la circuncisión a los judíos y a los gentiles, que ese rito era necesario para poder ser salvo. En la ley, sí, pero una vez que Jesucristo muere en la cruz del Calvario y resucita el tercer día, ya esa parte ya es eliminada. Ahora es la gracia. Para tú ser salvo, simplemente necesitas creer en Dios, creer en que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y así serás salvo. No en los rituales. Y por eso es que ellos llamaron a Pablo y a Bernabé para que hablaran y resolvieran esa situación que había en ese momento. Y sigo leyendo. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Ve? Todavía hubieron unos judíos que sí aceptaron que Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario y que Jesucristo era el Mesías. Pero aún ellos querían seguir promoviendo el rito de la circuncisión. Por eso es que ellos continuaban, eran fariseos y continuaban: creemos en Dios, pero tienen que circuncidarse. Es como nosotros que venimos del mundo, conocemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, vamos a la iglesia, pero arrastramos con nosotros las creencias del pecado, las creencias del mundo. Que si yo usaba cadena por un símbolo, por un simbolismo como de protección, pues voy a la iglesia, pero no me quito la cadena, porque la cadena representa algo para mí. Y no, ya no. Ya la cadena no tiene nada. Es que la cadena no tiene poder. La cadena no tiene nada que ver. Eso era en tu vieja, en el mundo. Y aún estando en el mundo, eso no tenía poder. Y eso era lo que sucedía aquí. Que los judíos, al aceptar el evangelio, traían con ellos
esas costumbres. Y sigo leyendo en el 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Ve, era un asunto importante, había que resolverlo. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, ahora es Pedro que está aquí, no Pablo. Les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió a los gentiles. Oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros. ¿Ves? Él está diciendo, hermano, es que ya no hay esa diferencia de judíos a gentiles. Ya ellos también son parte de nosotros, son hermanos nuestros, porque Dios también los escogió y también les dio el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Esto él habla cuando la vez del Cornelio y el centurión, que no eran judíos, que él fue a predicarle. Y cuando fue a predicarle eran gente gentiles, que no eran judíos. Y ahí, cuando antes de eso, el Señor le había mostrado el lienzo de varios animales dentro que habían, que el Señor no hacía distinción de personas. Y él ahí entendió que también el evangelio fue extendido a los gentiles. El 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Ves? Que continuaban, los judíos creyentes continuaban trayendo los rituales. Y por eso es que Pedro los reprende, les dice, no tentáis a Dios, poniendo yugo. El yugo que Dios quitó, ellos le continuaban dándole carga. Vamos para el 11. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó. Y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y prepararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor,
y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Gloria a Dios, aleluya. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo, y a Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. No ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Aquí ellos, por eso es importante que cuando nosotros llevemos la palabra de Dios, la sepamos llevar, porque podemos llevar erróneamente, confundir al que quiere seguir a Dios. Y aquí ellos están escogiendo a que otros puedan ir con Pablo y Bernabé y con Judas, para que entonces fueran con ellos y aprendieran cómo se llevaba la palabra. Entonces cuando nosotros predicamos, nosotros cuando nos convertimos, tenemos que conocer las escrituras antes de pararnos al frente de una congregación, al frente de un público. Porque si vamos a hablar la palabra de Dios, tiene que ser palabra de Dios como está escrita, sin quitarle y sin añadirle. No como muchos que hacen costumbre que para llamar al público, para congraciarse, venden la palabra y la predican suave, que todo está bien, que todo es de color de rosa, todo es bonito, para que la gente vean que es un evangelio que amplio, que se puede hacer todo lo que se quiere hacer en el mundo. No, hay una diferencia. La luz
no mezcla con la oscuridad. El aceite no mezcla con el agua. La verdad no mezcla con la mentira. Tú no puedes estar con Dios y a la misma vez con Satanás. No se puede. O estás con uno o estás con el otro. Pero a mitad no se puede. Gloria a Dios, aleluya. Y por eso aquí habla la importancia, porque habían unos judíos que sí se habían convertido al evangelio, pero se fueron sin permiso a llevar, como dice en el versículo 24, lo voy a repetir, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardando la ley. O sea, que se habían convertido, pero rápidamente se fueron ellos a evangelizar. Pero estaban evangelizando con dos. Estaban ellos llevando la ley y la gracia. Y terminaban en que si la persona aceptaba a Jesucristo como su Salvador, pues tenían que circuncidarse y seguir la ley de Moisés. Pero no, porque ya eso, para eso vino Cristo. Porque bajo la ley no podían cumplirla. Gloria a Dios, aleluya. ¿Ve? Eso lo vemos en el versículo 10, el que leímos, que dice: un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, porque era fuerte. Gloria a Dios, aleluya. Sigo en el versículo 27. Gloria a Dios. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogados y de fornicación, de las cuales cosas os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Así, pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron las cartas. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Voy para el 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé:
volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Gloria a Dios, aleluya. Aquí vemos la situación en que Pablo y Bernabé se dividen y esto tiene un propósito, porque en la obra del Señor va a haber situaciones en que va a haber unos desacuerdos entre hermanos, unos desacuerdos de no en el evangelio, sino en la forma de llevar, de querer hacer la obra. Porque Juan Marcos, cuando la situación de que fue con Pablo y Bernabé, la situación que sucedió con Sergio, que quería escuchar la palabra de Dios, y había un mago, Bar Jesús, que instó y molestaba a Sergio para que no escuchara la palabra de Dios. Y Pablo, reprendiéndolo, llamándolo hijo del diablo, lo reprendió. Y que la mano de Dios iba a caer sobre él, sobre el mago, Bar Jesús. Y hubo una situación ahí en la cual Juan Marcos estuvo presente. Y Juan Marcos era un joven. Y se entiende que él vio esa situación y no quiso regresarse a Jerusalén. No tenía experiencia, no había madurado todavía. Y aquí Bernabé, que es el tío de Juan Marcos, lo está educando, lo está llevando con él para que aprenda a llevar el evangelio. Pero desde aquella situación Pablo no quiso. Y ahí entonces se forma la discusión entre Bernabé y Pablo. Y Bernabé cogió a Marcos y siguió para una área. Y Pablo pues entonces cogió a Silas y cogió para la otra área. Es decir, que el Señor Jesucristo permitió que eso sucediera para entonces ir llevando la palabra en dos puntos a la misma vez. Uno al norte y el otro al este. Y así cubrir otras áreas más. Acuérdense que para el tiempo de Pentecostés, cuando estaban los discípulos reunidos, ellos no querían separarse. Y el Señor Jesucristo permitió aquella persecución de los cristianos para obligar a que se esparcieran por toda Judea, Galilea y toda el área de Israel. Porque si no, se iban a quedar en una casa. Y entonces, ¿cómo iban a llevar la palabra de Dios?
Y el Señor permitió esa situación. Igual que aquí, permitió esa situación para que entonces uno cogiera para el norte y otro para el sur. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo tu nombre, aleluya. Seguimos en el capítulo 16. Aquí es donde Timoteo aparece, que era otro joven que iba a ser otro más ayudante de Pablo. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, habían hermanos en la fe que estaban dando buen testimonio de ese joven. Gloria a Dios, aleluya. En el 3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándolo, les circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí hubo una situación que Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo. Algo que ya ellos habían discutido, que eso no se hace para salvación, porque eso eran rituales de la ley. Pero ¿por qué Pablo hizo esto? Porque ellos, en el área que iban a predicar, a llevar la palabra, al Timoteo, su padre ser griego, y al él circuncidarlo, pues iba a tener la aceptación de los judíos. Entonces lo iban a escuchar, no lo iban a negar. Y por eso es que él tuvo que circuncidar a Timoteo. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Aquí el Espíritu Santo se revela a Pablo y le da instrucciones de no ir a predicar en Asia. Y era una área donde él quería ir a predicar, pero el Espíritu Santo le dijo, no, todavía no. Hay momentos en que nosotros, cuando queremos ir a un lugar a predicar, queremos decir, me gustaría predicar en esa área del pueblo, porque veo que nadie lleva palabra allí, o una área que para mí veo necesidad. Antes de usted hacer un trabajo en la obra del Señor, usted tiene que orar por ese lugar, ponerlo delante de la presencia de Dios, porque hay situaciones en que hay peligro para usted. Son áreas que todavía el Espíritu Santo no le ha dado el permiso a usted. Y si usted se mete, como decir, a los guapetón de barrio,
a llevar la palabra de Dios porque simplemente usted dice que usted es hijo de un rey, es hijo de un Dios, el cual lo va a proteger. Sí, usted es hijo de Dios y Dios lo va a proteger. Pero está en la voluntad de Dios usted retar, porque dice que usted es hijo de un rey, está retando a Dios. No podemos retar. No sea que vayamos a ese lugar y salgamos con problemas y nuestra fe se caiga. Se han visto situaciones en que evangelistas, predicadores han ido y ya no son predicadores ni evangelistas, se han ido, han retrocedido, han ido al mundo otra vez porque no han puesto las cosas delante de Dios, no han orado, no han ayunado, simplemente se fueron, cogieron la Biblia y arrancaron sin buscar la protección y la unción de Dios. ¿Y qué ha sucedido? Que el enemigo los ha engañado y han salido poseídos. Gloria a Dios, aleluya. Para todo hay que poner delante de la presencia de Dios todo lo que nosotros vayamos a hacer. Lo presentamos a Dios. Gloria a Dios. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. ¿Ves? El Señor le va a decir cuándo es el momento y le va a dar la aprobación para que usted vaya a predicar. El versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Ve? Aquí había una mujer llamada Lidia que vendedora de púrpura. Ella vendía los colores para tiñir la ropa de aquel tiempo. Y vemos cómo Dios le abrió su corazón para que estuviese atento. Por eso es que hay que darle gloria a Dios, porque nosotros que hemos recibido la palabra de Dios, es porque Dios nos ha abierto nuestro corazón para que
busquemos de Él. Así que siéntase bienaventurado usted que está escuchando, que está en los caminos de Dios, porque hay otros que no quieren saber de Cristo, no quieren saber de la palabra de Dios y están en tiniebla, en oscuridad. Y usted que está en los caminos de Dios, Dios le ha brindado esa oportunidad de salvación. Gloria a Dios. Así que dele gracias todos los días por esa bendición de Dios, por habernos escogido, no nosotros a Él, sino Él nos escogió. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. ¿Ves? Aquí había una joven adivina, llena de malicia, llena del diablo, porque practicaba la magia y la adivinación y las cartas. Pero el diablo conoce a Cristo. Las malicias, que son los ángeles caídos, conocen a Dios. Por eso es que ellos saben cuando usted está lleno del poder del Espíritu Santo. Ellos saben cuando usted tiene a Cristo en su corazón. Sí, quieren destruirlo, pero no lo pueden tocar. Quieren hacerle la vida de cuadro, imposible, pero no pueden acercarse a usted más. Porque ellos saben que usted es de Dios. Y aquí esta joven les dijo la verdad a los demás. Ellos son siervos de Dios, del Dios Altísimo, los que anuncian el camino de la salvación. Y decía el 18: y estos lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los dejaron al forro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Aquí los jefes de la muchacha, como ella seguía insistiendo, pues Pablo se volvió y la reprendió en el nombre de Jesús. Y aquel espíritu salió de ella. ¿Y qué sucedió? Que los dueños de la muchacha, porque ella era esclava, vieron que su dinero se fue volando. Ya no iban a tener una divina. Entonces, como eran gente romana, pues ¿qué hicieron? Llamaron a las autoridades y
y los cogieron y los apresaron. Y el 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y ahí, tras que lo azotan, los encierran. Y entonces el carcelero lo encerró en lo más profundo de la cárcel. Y aún los amarraron al cepo. Es decir, que te amarran con una cadena a la pared y jalan y quedas las manos que no tienen movilidad para moverte. Así de encerrados estaban. Pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Aquí él decidió fingirse la vida porque le habían ordenado que los guardasen, que los vigilaran, y él pensaba que los presos se habían ido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo la luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ves? Este carcelero vio la mano de Dios, porque unos presos, que la cárcel se abra, se rompan y ellos no se escapen. Al revés, ellos lo que hacen es que se reúnen todos y no se van. Y entonces Pablo le dice: no te hagas daño, estamos toditos aquí. Y él, viendo eso, les dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ahí entonces Pedro y Silas le dicen, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí hay una promesa de Dios. Tú crees en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos, porque tu fe va a cubrir tu hogar, tu fe, porque va a llegar ese momento en que ellos van a reconocer que Jesucristo es el Salvador por tu testimonio. Por eso es importante tú dar testimonio frente a ellos. Gloria a Dios, aleluya. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué bonito, gloria a Dios, aleluya. Un carcelero coge a Pablo y a Silas, los mete presos, y luego del temblor ve que ellos todavía están allí, están sueltos, y dicen: wow, a la verdad que... Y él le dice: no te hagas daño, estamos aquí. Y él acepta a Jesucristo, porque
Pablo continuó hablándole de la palabra de Dios. Y él y su casa fue salvo, porque creyeron y todos fueron bautizados. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguacil a decirle: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os sueltes, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos, de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Oye, Pablo se puso bravo aquí porque los magistrados eran romanos y Pablo era romano, pero ellos no lo sabían. Y la cosa es que lo azotan, lo meten preso sin ninguna cuestión de castigo o algo, y entonces pues les manda a decir: no, suéltalo y que se vayan, para así no caer delante del pueblo en boca, porque habían actuado mal los magistrados sin saber las razones, simplemente porque un dueño de una adivina indicó que por culpa de ellos ya la divina no era provechoso para ellos. Pero ahí no había nada ilegal. Ellos no hicieron nada. Ellos lo que hicieron fue reprenderla en el nombre de Jesús. Y más nada. Gloria a Dios, aleluya. Y el 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. ¿Ves? Y viniendo les rogaron, y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Los estaban botando ya, gloria a Dios, porque eran romanos y ellos habían cometido es como si a usted de momento viene la policía, le entra a palo, lo mete preso y usted sin saber, y entonces después por la noche le dice: no, ya te puedes ir, vete para tu casa. Y usted dice: pero adiós, ¿y qué pasó? Y entonces, ¿qué sucedió aquí? Pues eso fue lo que sucedió con Pablo. Que después ellos querían: pues no, vete de aquí, no nos traiga problemas. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia, y haciendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Qué bonita la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Y vemos como Pablo, que era perseguidor de los cristianos, y ahora es un hombre que lleva la palabra de Dios. En esa forma en que él perseguía, en ese afán y en esa fuerza, pues ahora él, toda esa energía que él tenía, pues ahora las utiliza para llevar la palabra de Dios. Por eso es que vemos que él es bien, él sabe sus leyes y él conoce cómo proceder ante la justicia, como vemos aquí, que les encara a ellos. Gloria a Dios, aleluya. Así que mañana seguimos con el capítulo
17. Gloria a Dios, aleluya. Así que damos por terminado el día de hoy. Y todo aquel que quiera recibir a Jesucristo como su Salvador, repita conmigo: Señor, me arrepiento de mis pecados. Límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a serte fiel. Amén. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gloria, Padre, porque nos has permitido llevar tu palabra, Señor. Señor, que esta palabra, Señor, siga redarguyendo a cada uno, Señor amado, aleluya. Sigue dando sabiduría, Señor, entendimiento, Padre. Toda duda sea reprendida en el nombre de Jesús y aclarada con tu palabra, Padre. Señor, todo esto te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Este fue tu hermano Raúl Cruz, siervo de Jesucristo por voluntad de Dios. Amén, amén, amén. Dios te bendiga. Amén.